No sé si recuerdan que en la ocasión anterior que tuve el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios, estuvimos hablando acerca del texto que encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 13. Y veíamos ahí en ese texto, digamos que la comparación que hace Jesucristo entre el creyente y la sal, cómo Jesús nos compara con la sal. Y decía, dice ese texto que nosotros somos la sal del mundo. Pero en el día de hoy yo quisiera continuar la segunda parte de todo este texto, porque aunque cuando solamente tratamos el versículo 13, este versículo está acompañado de unos versículos que le siguen y que forman parte de una enseñanza que Jesucristo está queriendo transmitirle a los apóstoles que le escuchaban, que estaban ahí con él, y también a los judíos que le acompañaban. Y para ello yo quisiera que nos fuéramos al mismo pasaje, al Mateo capítulo 5, pero en esta ocasión vamos a estar viendo los versículos del 14 al 16. Así que pueden buscar en sus Biblias rápidamente Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16. Y yo voy a leer rápidamente. Aquí dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En el día de hoy yo quisiera que nosotros habláramos acerca de un tema muy interesante, que es el tema de la luz del mundo. Jesús está diciendo en esta porción que nosotros somos la sal de la tierra, pero está también diciendo que nosotros somos la luz del mundo. Y yo quisiera quisiera tocar o dividir, digamos que esta reflexión en cinco partes. La primera de ellas es una introducción que quiero hacer acerca del tema. Y nosotros, como ya les manifesté, vimos en la oportunidad pasada que Jesús, al iniciar el Sermón del Monte, Jesús empieza animando a sus discípulos, diciéndole que ellos son bienaventurados. Y aquí nosotros vemos, digamos que un gran contraste entre la visión de los judíos y la visión de Jesús. Los versículos que van del 1 al 12 son versículos en donde Jesús está tratando de transmitirles a ellos una visión que es la visión correcta, pero los judíos y los apóstoles tenían una visión diferente a la visión que Jesús está tratando de transmitirles. Jesús está diciendo, mientras Jesús está hablando de un reino en los cielos, sus apóstoles y los judíos que allí se encontraban están pensando de un reino en la tierra. Mientras Jesús les está hablando de sufrimiento en la tierra y de recompensa en el cielo, sus apóstoles y los judíos que allí se encontraban estaban pensando de bienestar en la tierra y de recompensa en la tierra. Algo similar a lo que muchos en el día de hoy piensan, una visión completamente terrenal. Jesús está atacando esta visión que lamentablemente se ha expandido con el paso del tiempo y que subsiste en el día de hoy. Está tratando de llevar a la mente de los judíos y los apóstoles la visión correcta. Jesús está enseñándole cuál es la visión correcta del evangelio. Ellos tenían una visión terrenal y Jesús está iniciando el Sermón del Monte diciéndole que la visión celestial era la visión correcta. Tenemos que recordar que en ese momento en el que Jesús está hablando, el pueblo de Israel se encontraba oprimido, digamos que bajo la ocupación del Imperio Romano.
Así que en la mente del judío se había anidado por siglos la idea de que el Mesías era un salvador terrenal, un rey que venía a librarlos de ese yugo terrenal del Imperio Romano. Así que en la mente del judío, como ya les dije, se había anidado por siglos la idea de que este Mesías era un Mesías que venía a reinar de manera política, que venía a establecer un reino político, un reino terrenal. Y si todos nosotros vemos la historia del pueblo judío, nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que esto era un sentimiento muy, digamos que probablemente muy adentro de la mente y el corazón del judío, porque el judío, a través de toda su historia, nosotros podemos ver cómo ha sido, cómo fue en ese tiempo, digamos que víctima de una serie de ocupaciones. El pueblo judío vivía ocupado por imperios más poderosos, por naciones más poderosas. Así que su anhelo en su mente era que ese Mesías iba a venir a liberarles, a hacerles un pueblo independiente de toda nación, un pueblo que pudiera gobernar de manera independiente, que pudiera incluso vengar la ocupación de muchas de estas naciones. Y Jesús inicia su sermón haciéndoles entender a ellos de que el único yugo del cual él estaba interesado en librarles era el yugo del pecado. El único yugo que del cual Jesucristo quería liberarles, era del yugo del pecado. Pero ellos tenían una mente terrenal. Así que nosotros vemos cómo Jesús les llama a ellos bienaventurados, y dice: bienaventurados a los pobres de espíritu, porque ellos heredan el reino de los cielos, no el reino de la tierra. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús termina diciéndoles: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así que Jesús está transmitiendo una visión diferente a la visión que ellos tienen. Pero luego de decirle estas cosas, Jesús le está advirtiendo en el sentido de que este galardón grande que ellos van a recibir en el reino de los cielos, del cual nos habla el versículo 12 de este capítulo 5, ese galardón grande entraña una gran encomienda. Y la encomienda de ser sal de la tierra y luz del mundo. La encomienda de influenciar al mundo con nuestro testimonio, con su testimonio. Estas dos figuras metafóricas que apuntan al testimonio del creyente, Jesús las utiliza para hacerles entender a estas personas que estaban aquí, a sus discípulos de manera especial, de que ellos tenían un compromiso, de que tenían una responsabilidad de influenciar al mundo a través de su testimonio. Es como si Jesús les estuviera, digamos que diciendo que a pesar de la oposición del mundo, ellos tenían la obligación de influenciarlo. Porque Jesús le está hablando al principio de que ellos iban a ser perseguidos, de que ellos iban a ser rechazados. Entonces Jesucristo le está diciendo: a pesar de ese rechazo, ustedes necesitan influenciar a ese mundo que les está rechazando. En la ocasión anterior nosotros pudimos ver, como ya hablamos en el capítulo 3, en el versículo 13, cómo Jesús establece que nosotros somos la sal del mundo. Y ahí nosotros pudimos ver que cuando Jesús nos comparaba con la sal, lo hacía básicamente atendiendo, o digamos que poniendo su atención en la utilidad que tenía la sal en el contexto del momento en el cual Jesús estaba hablando. Y nosotros vimos cómo, digamos, muchas personas al ver este versículo, al interpretarlo, sacan muchas interpretaciones. Vimos cómo algunos entienden que cuando Jesús habla de la sal se está refiriendo a la blancura de la sal para hablar básicamente de la pureza del creyente, para hablar de la santidad del creyente. Y vemos también cómo algunos entienden que al hablar de la sal, Jesús se está refiriendo al sabor de la sal. Algo como para referirse al hecho de que el cristiano es una especie de condimento que da al mundo un sabor de Cristo, un sabor del Evangelio. Vemos también cómo algunos interpretan este texto diciendo que
somos la sal del mundo, por cuanto la sal produce sed, nosotros como cristianos también estamos llamados a producir en el mundo una sed de Cristo. Pero nosotros vimos que probablemente, en virtud del contexto en el que estaba Jesús hablando, el contexto del momento en el que Jesús hablando, es muy probable que la interpretación que había en la mente de Jesús al compararnos con la sal es básicamente o tiene que ver con el poder de conservación que tenía la sal. En el día de hoy usted dispone de una nevera, de un freezer, usted dispone de muchísimos medios o instrumentos para conservar sus alimentos. Pero en el momento en el que Jesús estaba hablando, la sal, la utilidad fundamental de la sal no era condimentar. La utilidad fundamental de la sal era preservar los alimentos. Preservar los alimentos comestibles, las carnes, los pescados. Y si nosotros tomamos en cuenta que en el ámbito geográfico en el que Jesús se desenvolvía, donde Jesús ejerció su ministerio por tanto tiempo en Galilea, nosotros vemos en todo ese, esa demarcación geográfica, una cantidad muy grande de afluentes, de puertos. Así que la pesca era una actividad que tenía mucha preponderancia en ese tiempo. Y la sal servía como un preservante de todos los alimentos, productos de la pesca. Así que cuando Jesús está hablando aquí de la sal, Jesús lo está haciendo para indicarnos a nosotros que así como la sal servía en aquel tiempo para preservar los alimentos y retardar el proceso natural de descomposición que se genera en ellos, asimismo el cristiano debe servir también para retardar el proceso de descomposición del mundo por consecuencia del pecado. Así que nosotros veíamos aquí cómo Jesús está haciendo esta comparación con la sal, diciendo que nosotros estamos llamados a ser ese agente retardante, ese agente, esa sustancia que de alguna forma retarda la descomposición del mundo por consecuencia del pecado. Pero Jesús no solamente se queda ahí. Jesús dice también que nosotros somos la luz del mundo. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y Jesús, cuando dice esto, Jesús trata de ir más allá en la enseñanza que ha dejado acerca de la sal de la tierra, de que somos la sal de la tierra. Jesús, es como si Jesús quisiera reforzar la idea de la importancia de nuestro testimonio, de la importancia del testimonio del creyente. Entonces Jesús dice ahora que el creyente es la luz del mundo. Y me gusta mucho la interpretación de un autor a propósito de esto que Jesús hace, porque este autor manifiesta que la razón por la cual Jesús usa tanto la sal como la luz para hablar del impacto que tiene el testimonio del cristiano es porque efectivamente Jesús está tratando de enfocar ese testimonio en dos vertientes. Por una parte está hablando de un efecto negativo o defensivo, en donde el cristiano no impacta, de manera directa o influencia de manera directa al mundo, sino que su sola presencia ejerce una especie de defensa del evangelio que retarda la corrupción del pecado. La corrupción del pecado que hay en el mundo. Pero dice que cuando habla de la luz del mundo, entonces está diciendo que es una especie de acción en donde el cristiano sí de manera directa influencia al mundo. Y yo cuando veía o leía esta interpretación de este autor, no pude evitar pensar en un juego de pelota, un equipo de pelota. Somos sal cuando estamos a la defensiva. Cuando vamos a defender, somos sal. Estamos ahí tratando de contener al otro equipo que quiere avanzar.
Somos sal en ese momento. Estamos defendiendo el evangelio, pero tratando de contener la ofensiva del pecado. Pero cuando entonces nos toca batear, nos vamos a batear, vamos a digamos que a la ofensiva, entonces nos toca atacar el pecado. Nos toca de manera directa influenciar el mundo, atacando el pecado, tratando de pasarle por encima al pecado, tratando de vencerlo. Y es en cierto modo la perspectiva que, según este autor, Jesús le está dando a ambas cosas. La sal actúa principalmente por medio de nuestra vida, mientras que la luz actúa principalmente por medio de lo que nosotros enseñamos y de lo que nosotros predicamos. La sal tiene un efecto más pasivo, pero la luz tiene un efecto más activo. La sal tiene un efecto negativo, defensivo desde el punto de vista, y como ya dijimos, retarda la corrupción del pecado, aunque no necesariamente promueve un cambio. Usted está en su lugar de trabajo y la gente sabe que usted es cristiano y la gente se cohíbe de hacer cosas porque sabe que usted está ahí y sabe que usted es cristiano. Ahí usted está haciendo sal. Pero la luz, por otra parte, tiene un efecto positivo u ofensivo desde el punto de vista de que pone al descubierto lo que está mal, lo que es falso, y promueve un cambio a lo justo y a lo verdadero. Usted está en ese mismo trabajo y usted predica la palabra de Dios. Usted hace devocionales en la mañana. Se expande el evangelio. El evangelio ataca el pecado de manera directa. Así que nosotros somos la sal de la tierra y somos la luz de este mundo. Pero nosotros no somos la luz de este mundo porque haya luz en nosotros. El hombre no es, como decía el doctor José Francisco Peña Gómez, no sé si algunos lo recuerdan, que él decía que él era un astro que brillaba con luz propia. No, el hombre no tiene luz propia. La luz que hay en nosotros no es de nosotros. La luz a la cual se refiere Cristo es a la luz que mora en nosotros por causa del evangelio. El evangelio es lo que trae luz a nuestra vida y esa luz se refleja a través de nosotros. Dice el Salmos 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Y dice Primera de Juan 1, del 5 al 7, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es la luz y no hay tinieblas, no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz. No hay luz en mí. Lo que pasa es que Cristo anda conmigo. Cristo está conmigo. El evangelio ha alumbrado mi vida. Ya no hay oscuridad en mí. Y como Cristo anda conmigo, en mí hay luz. Pero eso no quiere decir que yo soy la luz. Cristo es la luz. Pero en este mundo el cristiano tiene que reflejar la luz de Cristo. Tiene que ser luz. Así como Cristo fue luz para el mundo, el creyente también tiene que ser luz para el mundo. El que sigue a Cristo no anda en tinieblas, anda en su luz. Es la luz de Cristo la que brilla en nosotros. El evangelio de su palabra es la luz de este mundo. Es lo que puede iluminar este mundo. El evangelio es lo que él puede iluminar este mundo. El evangelio es lo que nos ha iluminado nosotros.
Es lo que marca el camino por el cual nosotros tenemos que seguir. Es lo que ilumina el camino por el cual nosotros debemos andar. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es la luz que hay en mí. Es la luz que mora en mí por Cristo y su evangelio. Ser luz en este mundo es proclamar el evangelio de Cristo. Con nuestras acciones, con lo que decimos. Es atacar de manera ofensiva el pecado. La influencia del creyente en este mundo no solo debe ser capaz de retardar la corrupción por causa del pecado en su entorno. Esa no es la única función, y Cristo eso es lo que está diciendo. Su función no solamente es retardar el pecado o la corrupción por causa del pecado. Su función es también ser capaz de llevar el evangelio al mundo. La luz del evangelio de Cristo que está en el creyente debe iluminar la oscuridad del mundo. Segunda de Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo ha iluminado nuestras vidas. Y Él nos está diciendo ahora que esa luz que hay en nosotros, por causa de Él, nosotros debemos reflejarla al mundo. Que esa luz que hay en nosotros debe alumbrar la oscuridad del mundo. Pero hay un tercer tema que quisiera abordar. Y es que Cristo está diciendo que nuestra luz no puede ser una luz que se esconda. Y es evidente que para que la luz pueda iluminar, bueno, debemos colocarla en un lugar visible, en un lugar en donde efectivamente puede iluminar. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y ya lo vimos, somos la luz del mundo. Por la luz que mora en nosotros, por el evangelio, por Cristo, que está con nosotros, caminamos con Cristo, somos la luz del mundo. Ahora dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede ocultar. La luz debe ser expuesta en un lugar en el que todos la puedan ver. Como una ciudad que está asentada en un monte, que no se puede esconder, que está a la vista de todos. Así tiene que ser nuestra luz. En ese lugar, en esa posición debemos estar nosotros. En la misma posición en la que está una ciudad asentada en un monte. Jesús está hablando de la posición en la que debemos colocarnos como luz. ¿En dónde debemos estar? En un lugar donde podamos ser visibles. En un lugar donde esa luz pueda resplandecer. Donde esa luz pueda efectivamente alumbrar la oscuridad. Y pone el ejemplo de una ciudad asentada en un monte. Así como todos pueden ver una ciudad colocada en la cima de la montaña, así debe estar el cristiano en un lugar donde todos puedan ver la luz de Cristo que hay en su vida. El evangelio debe estar expuesto en un lugar en el que pueda ser visto sin dificultad. El evangelio no puede esconderse. La luz de Cristo no puede esconderse. No es un tesoro que nosotros recibimos y lo guardamos y lo escondemos. Como ocurrió con la parábola, con aquel hombre en la parábola de los talentos, que guardó su talento, el único que recibió, como si fuera un tesoro. El evangelio no es para guardarlo. Así como Dios nos iluminó a nosotros, hay otros que necesitan la luz de Cristo también. Y así como estamos a la defensiva para contener el pecado, también tenemos que estar a la ofensiva para atacarlo, proclamando el evangelio.
El evangelio es público y no privado. El evangelio está visible y no oculto. Es para todos y no solo para algunos. Usted no recibe a Cristo para vivir en el anonimato o para ser un cristiano de la secreta, como hay una película por ahí. Hay muchos creyentes viviendo vidas cristianas escondidas. Por cualquier razón. No se colocan en un lugar en donde los demás puedan ver la luz de Cristo. Por vergüenza. Porque no se sienten lo suficientemente seguros de su convicción. Porque saben que viven en un mundo que es hostil al evangelio. Y entonces prefieren resguardarse o esconderse. Jesús está diciendo aquí cuál es la posición de nosotros como luz del mundo. Y Él está diciendo que debemos estar en una posición visible en donde todos puedan vernos. Donde nuestro entorno pueda vernos. Un cristiano verdadero no teme vivir su vida a la vista de todos los demás. No teme asentar su vida en el monte para que todos puedan verlo. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿En qué posición nos hemos colocado? Sabemos que vivimos momentos de mucha convulsión, en donde el evangelio cada día es más rechazado, en donde la gente simple y llanamente cada día rechaza el evangelio. Porque el evangelio es digamos que un conjunto de reglas morales que reprime y ataca al mundo. Hay muchas cosas que vemos en el mundo que el evangelio ataca de manera directa. Y por eso el mundo quiere borrar de la faz de la tierra el evangelio y a Dios. Quiere borrarlo para no sentirse moralmente acusado por todas sus abominaciones. No quiere sentir la carga de conciencia de saber que hay algo que le acusa. Y si nosotros nos colocamos en una posición en donde la luz de Cristo no alumbra, estamos dando pie a que la oscuridad del pecado avance. Y yo quisiera entonces que ahora habláramos de que esa luz que está colocada o debe estar colocada en una posición en donde brille, en donde todo el mundo pueda verlo, es una luz que debe iluminar su entorno. No solo es una luz que debe estar a la vista de todos. Es una luz que se coloca en un lugar en donde pueda alumbrar a todos. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a Constanza con mi familia y ahí fuimos a un lugar, una casa, digamos que colocada, sentada en un monte. Y esa casa, usted desde abajo, usted podía divisarla en la noche. Y en el día también, pero en la noche usted podía divisarla, ver allá algunas luces y usted podía verla. Pero esa casa no alumbraba todo su entorno. Jesús está diciendo, una cuestión es la posición en donde tú estás, en donde todos te puedan ver. Pero está diciendo, no, es que no solamente tienes que estar en una posición donde todos te puedan ver. Es que en esa posición, de ahí, desde esa posición, tú tienes que alumbrar tu entorno. Es que tu luz tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder alumbrar todo tu entorno. Así que no es solo colocarnos,
Sí, yo puedo colocarme en una posición en donde yo no reniego de mi fe cristiana, en donde todo el mundo que yo sabe que yo soy cristiano, en donde puedo poner mi vida a la vista de todos los demás, pero y de igual forma mi luz no alumbra a los demás porque yo no soy activamente una persona que proclama el evangelio, o porque yo no, con mis actos, yo no estoy alumbrando las tinieblas de este mundo, no estoy enviando un mensaje de influencia por mi testimonio al mundo. Jesús está diciendo, no solamente es la posición, es que tú estás colocado ahí, pero es para alumbrar. No es para que todos te vean, es para alumbrar tu entorno. Y entonces dice el versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. El propósito de la luz es alumbrar, es iluminar. Esa es su razón de ser. Nadie enciende una luz para oscurecer. Nadie enciende una luz para oscurecer. Sino que cuando usted enciende una luz, usted la enciende para iluminar. Para iluminar su entorno. Para iluminar la oscuridad. Así que esa es la función que tiene la luz. Dios trae el evangelio de Cristo para alumbrar nuestras vidas. Para iluminar nuestra oscuridad por causa del pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en la oscuridad del pecado y Dios trae esa luz para iluminarnos. Dice Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Somos luz. Nos colocamos en un lugar en donde nuestra vida puede ser vista por los demás. Pero nuestra función es alumbrar nuestro entorno. Es que colocados en esa posición podamos alumbrar a los demás. No es que solamente los demás puedan ver. Sí, así en mi trabajo, sí, ella es cristiana. Sí, no cabe duda. Pero yo soy un ente pasivo. Y aquí vuelvo otra vez a la interpretación que les mencioné al principio. Yo tengo que ser un ente activo en donde estoy. No es solamente que me vean, sino que mi presencia se haga sentir a través de mi mensaje, a través de mis acciones. Eso es ser luz. Así que como la sal pierde su utilidad, la luz también. La sal pierde su utilidad cuando ya no es pura. Cuando ya la sal no es pura, pierde su utilidad. Cuando la sal pierde su pureza, pierde su salinidad. Y ya no sirve. Ya no tiene utilidad. Ya no puede tener ese efecto de retardar la corrupción en los alimentos, de retardar la descomposición de los alimentos. Ya no tiene esa utilidad. Cuando el mundo empieza a influenciar la vida del creyente, el evangelio que reside en él empieza a diluirse, se degrada, pierde su pureza. Entonces, así como la sal pierde su pureza, cuando pierde su salinidad y ya no sirve para retrasar la descomposición de los alimentos, así también, queridos hermanos, así también cuando el evangelio pierde su pureza en la vida del creyente por causa de la influencia del mundo, ese creyente pierde la capacidad de retrasar la corrupción del mundo por causa del pecado. Cuando eso ocurre, la sal ya no sirve, por eso es echada afuera y termina siendo pisada por los hombres. El creyente tampoco, ya no sirve, pierde su utilidad. De esa misma forma, hermanos, la luz también pierde su utilidad cuando se enciende y se esconde en un lugar
en donde no puede ser vista, en un lugar en donde no puede alumbrar la oscuridad. Si un creyente oculta la luz del evangelio que hay en él y deja de alumbrar a los demás, no reflejando a Cristo, pierde su utilidad también. Pierde su utilidad. Ya no es útil. Así que un creyente no puede ocultar la luz del evangelio que Cristo puso en él. Tiene que alumbrar su entorno. Hoy vemos como lamentablemente muchos creyentes han ocultado esa luz. Han puesto su lámpara debajo del almud por miedo a ofender a los demás. Por miedo a muchas cosas. Por ejemplo, nosotros vemos como muchos creyentes esconden esa luz para no proclamar, como hablamos previamente, el evangelio en contra de muchos temas que resultan ofensivos para este mundo. Como el tema del derecho a la vida del niño no nacido o del aborto, como los temas que tienen que ver con las relaciones entre personas las personas de un mismo sexo, como la ideología de género, la educación temprana de los niños, digamos, la educación sexual temprana de los niños. Cuando el creyente tiene que abordar estos temas, en muchas ocasiones, al ser temas hostiles, el creyente se esconde. Se esconde. Y yo quiero aprovechar. No es algo que tenía preparado, es algo que ahora lo medito a propósito de esto que hemos hablado. Quiero aprovechar para decirle, hermanos, que este próximo 5 de julio a nosotros los cristianos nos toca ir a las urnas a votar. Y cuando estemos frente a una boleta para votar, en ese momento nosotros vamos a decidir si nos escondemos debajo del almud o si nos colocamos en una posición en donde podemos alumbrar la oscuridad del pecado. Porque el 5 de julio nosotros vamos a decidir respecto de la vida, respecto del derecho a la vida que tienen los que no pueden defenderse, los niños que aún están en el vientre de su madre, respecto de la educación de nuestros hijos. Entonces ese día usted va a decidir con su voto si usted realmente es útil, si usted realmente es luz de este mundo. Ese día usted le va a decir a Dios, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Así que yo les recomiendo, hago este pequeño paréntesis, que reflexione acerca de esto. Porque nuestro voto no puede ser un voto a favor de quien me cae bien, del que es bonito o bonita, del que tiene un discurso, ay, pero esa muchacha se habla bien. Ella habla mucho en contra de la corrupción. No. Ella es mujer y yo soy mujer. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! No. Esos no son los criterios que usted debe tomar en cuenta a la hora de ser luz. A la hora de ser luz, los criterios que usted debe tomar en cuenta es el evangelio, la luz que mora en usted, que mora en mí. Esos son los criterios que usted tiene que tomar en cuenta y son los que deben primar. No es que la persona le caiga bien, no es que ese es el partido por el cual usted ha votado siempre. No, hermanos. Ese día usted decide, usted le va a demostrar al Señor y usted se va a demostrar a usted mismo si usted es luz. Encima de un monte, asentada allá en ese monte alumbrando, usted es una luz debajo de un almud escondida. La luz que hay en el creyente por causa de Cristo y su evangelio debe alumbrar a todos los que forman parte de su entorno. La frase que dice a todos los que están en casa, lo que quiere significar es eso. No es
Porque tenemos en el día de hoy una confusión. Una confusión. Tenemos una confusión con el tema de qué debo yo. ¿Dónde debo alumbrar? Y la cuestión es esta. Quizás algunos se preguntan, ¿qué tiene que ver la política con el evangelio? Yo le voy a decir, hermano o hermana, ¿qué tiene que ver? Dice la Biblia, no matarás. Si yo le doy mi voto a una persona que está a favor del aborto, ¿tiene o no tiene que ver? Dice la Biblia que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si yo le doy mi voto a una persona que está a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿tiene o no tiene que ver? Yo estoy completamente de acuerdo que el escenario político no entra de manera primaria en lo que tiene que ver con el evangelio. Pero el problema es, hermanos, que ustedes tienen que despertar. Tenemos que despertar. Porque no es que el evangelio ha ido al terreno político, es que el terreno político ha venido al terreno de nosotros. Y si nosotros nos despertamos, va a pasar, ¿usted sabe cómo? Como pasó en la ciudad de Texas. En Texas, el estado de Texas, un estado de Estados Unidos, que un alcalde dictó una resolución en donde establecía que antes de que un pastor, un predicador, fuera a predicar la palabra de Dios, ellos tenían que ver el sermón. Entonces tenemos que cambiar la forma de pensar. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Si no, cuando vayamos a despertar, cuando despertemos, vamos a ser mordazas andantes. No vamos a poder predicar el evangelio. No vamos a poder hacer nada. El terreno en donde yo debo alumbrar primario es en mi entorno. Es en mi país. Es en mi familia. Muchos entienden que deben alumbrar en las naciones y por eso hacen proyectos. Pero preocúpate primero por alumbrar en tu iglesia. Preocúpate primero por alumbrar en tu trabajo. Procúrate primero por alumbrar en la vida de las personas que están cerca de ti, que te rodean. Esos son los de la casa. A eso se refiere este texto. Nosotros tenemos escenarios en donde nos desenvolvemos. En esos escenarios nosotros debemos alumbrar con la luz de Cristo, queridos hermanos. Por último, quisiera hablarles de que esa luz que hay en nosotros, de que esa luz que alumbra, es una luz para la gloria de Cristo. No es para nuestra gloria. Dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los demás pueden ver las buenas obras que produce en nosotros nuestra fe genuina en Cristo, que produce en nosotros un evangelio puro. Cuando los demás ven las obras, la obra que ha hecho Cristo en nosotros por medio de las obras que nosotros hacemos, glorifican a Dios. Cuando esa luz que Jesús ha puesto en nosotros no está escondida debajo del almud, sino que está sentada en un lugar visible como el monte, los demás pueden apreciar la obra hermosa que Dios ha hecho en nosotros. Eso es lo que reflejan nuestras buenas obras, la obra hermosa que Dios ha hecho en nosotros. Así que cuando los demás admiran esa obra, glorifican a Dios. Las buenas obras de las cuales está hablando Jesús, sin duda tienen que ver con lo que hacemos y lo que decimos. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esas buenas obras dan testimonio.
de la obra que a su vez Cristo ha hecho en la vida de nosotros. Las buenas obras son una manifestación de que realmente somos verdaderos creyentes. Las buenas obras le confirman a los demás y a nosotros mismos de que ciertamente hemos creído en Jesús. Los demás nos identifican por nuestras obras. Nosotros hablamos de esta cuestión a propósito de 2 de las 4 advertencias finales que Jesús dejó precisamente al final del Sermón del Monte, al final de este sermón. Nosotros vemos en Mateo 7:16 cuando Jesús dice: por sus frutos los conoceréis, a propósito de los falsos maestros. Y vemos también en Mateo 7:21 cuando dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y vimos que esa voluntad se refleja a través de nuestras buenas obras. De tal manera de que Jesús inicia este sermón y culmina este sermón hablando de la importancia de las obras como un mecanismo para identificar a un verdadero creyente. Aquí Jesús está diciendo que cuando los demás contemplan la hermosura de la obra de Cristo en nosotros, reflejada a través de nuestras buenas obras, eso hace que quienes la vean glorifiquen a Cristo. Cuando nos ven, glorifican a Cristo. Estuve leyendo en estos días una anécdota de un señor incrédulo, una persona, un confeso ateo, que tuvo que pasar la noche en una posada. Y en esa posada tuvo que compartir un cuarto que realmente estaba ocupado por un cristiano, por un pastor cristiano. Y se metieron ahí, en esta habitación. No le quedó de otra que dormir con este ministro cristiano. Y resulta que en la mañana esta persona sale corriendo prácticamente y le dice al empleado que está debajo atendiendo en el lobby, le dice: ¿pero por qué se va tan temprano? ¿Qué ha pasado? Y le dice este señor: no, es que si yo duermo otra noche más con este hombre, yo voy a terminar siendo cristiano a pesar de mí mismo. La influencia de este hombre era tan grande que este individuo tuvo que salir corriendo prácticamente. Tuvo que salir corriendo. Porque él decía que si dormía otra noche más con este hombre, iba a terminar siendo cristiano, a pesar del mismo. Es una luz para la gloria de Dios. Es una luz que glorifica a Dios. En definitiva, nosotros podemos ver cómo estas comparaciones que hace Jesús al decir que el cristiano es sal y luz apuntan al carácter y la posición de éste. Apuntan al carácter y a la posición de éste. El carácter, cuando vemos la sal, podemos ver el carácter del cristiano. El carácter del cristiano, su esencia, su pureza, su santidad. Ese es el carácter de él. La sal. Cuando somos sal, cuando se mantiene pura nuestra santidad, somos como la sal. Eso apunta hacia el carácter del hombre. Eso habla de la naturaleza de lo que el hombre realmente es. De tal modo que si su carácter pierde esencia cristiana, el creyente pierde el poder de influenciar al mundo, también retardando la corrupción por el pecado. Y por otro lado, la luz apunta hacia la posición, hacia la función del creyente, a la obra del creyente, a su función de alumbrar. Ambas cosas son para la gloria de Dios. Dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Seamos sal y luz de este mundo para que con ello sea glorificado el nombre de nuestro Señor. No podemos estar solo a la defensiva.
tenemos que aprovechar los espacios que tenemos, los derechos que tenemos, para desde ahí atacar el pecado. No nos podemos cruzar de brazos, hermanos. Somos sal, pero somos luz también. Por una parte, nuestro carácter retarda esa descomposición social, esa descomposición del mundo por causa del pecado. Pero por otro lado, siendo luz, estamos ahí para atacar el pecado. De cualquier forma, con nuestro mensaje, con lo que podamos hablar, respetando siempre el derecho de los demás, haciéndolo en amor, porque si no lo hacemos en amor, no reflejamos el carácter del cual estamos hablando. Pero hermanos, debemos ser sal y luz de este mundo, para la gloria de nuestro Señor, no para nuestra gloria. Las cosas que hacemos no las hacemos para nuestra gloria, las hacemos para que Dios sea glorificado, para que su reino sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que el mundo vea la grandeza de Dios, para que el mundo vea que Dios es el camino, la verdad y la vida, que no hay otro camino que no sea Él. Ese es nuestro rol. Yo espero, hermano, que esto le haya sido de edificación en esta mañana, que podamos de alguna u otra manera reflexionar acerca de estas cosas. Yo sé que, como hablamos, el creyente en muchas ocasiones prefiere esconderse ante temas que no son agradables. Pero dice la palabra, no lo digo yo. No lo digo yo, dice la palabra. Y la norma de vida de un cristiano es la palabra. Y la palabra dice que no se puede esconder, que tiene que colocarse en un lugar en donde su luz alumbre las tinieblas de este mundo.